Hola, otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina. Estamos en Samaca y vamos a estar conversando con Alejandro Trevisan, un amigo de la tierra, con quien estaremos hablando acerca de la permacultura y el trabajo que viene realizando en este lugar con el guarango. Así es que miren, él está en este árbol maravilloso, el que está en plena flor. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la permacultura Ya. y cómo esta palabra la podemos entender en la vida de las ciudades? ¿Cómo podemos asimilarla y que forme parte de la vida cotidiana de la gente de las ciudades? Ajá. Claro, bueno, la permacultura en realidad para mí es una forma de vida, ¿no? Una vez que aprendes sus fundamentos, los aplicas en cualquier lugar, no solamente en el campo, ¿no? En la ciudad también se puede, obviamente, ¿no? Y se trata de, una vez un alumno mío le preguntaron lo mismo, ¿qué es la permacultura? Y pensó un poco y dijo, bueno, nosotros acá en el campo, en la chacra, estamos todos los días trabajando, o sea que es permanente, permanente, siempre estamos aquí, ¿no? Pero un poco tiene que ver con eso también, porque justamente se trata de una forma de vida que no es que lo practicas de vez en cuando, todos los días. Proteger nuestra madre tierra, ¿no? Cuidar nuestros suelos, nuestra agua, saber cómo utilizarlos de la manera correcta para no desperdiciarlos, para no arruinarlos, ¿no? Trabajar con la naturaleza, ¿no? Observándola y siguiendo sus ritmos, ¿no es cierto? Entonces, yo trabajo en la producción de semillas, para lo cual aplico muchas de las técnicas de permacultura, que en realidad son técnicas ancestrales, no es nada nuevo. Es una gran recopilación de técnicas y también de conexión ancestral con la madre naturaleza, que te permite diseñar espacios para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? No un proyecto de un monocultivo que aprovechas todo lo que puedes y después se acaba, sino pensando en las futuras generaciones. Como por ejemplo aquí que tenemos tantos árboles, ¿no? Los árboles son importantísimos en la permacultura. Y sobre todo, por ejemplo, este árbol, el algarrobo, el guarango, ¿no? Que aquí está lleno, y en compañía del chañar. Este árbol, el chañar, es un árbol muy importante para mí, porque hay tres árboles en la Sierra de Córdoba, donde yo vivía y trabajaba, que son fundamentales para la vida de los nativos, que son el algarrobo, el chañar y el mistol. El chañar, estos chañares los trajo Alberto de un bosquecillo que hay en Paracas. Y hay muy pocos que quedan. En Paracas quedan, aquí ahora tenemos, y después subiendo hacia el Cusco, que les quiero mostrar un mapa que estoy haciendo de árboles ancestrales. También hay diferentes lugares donde encontramos el chañar. Y el chañar siempre está acompañado del algarrobo, ¿no? Del guarango, como se le dice aquí. Bien, Alejandro, quiero hacerte dos preguntas. La primera de ella, que tú has referido a la palabra ancestral. Ujú. ¿Qué tan importante es respetar el árbol ancestral, al árbol nativo? Todos los árboles son respetables, por supuesto, y todos son lindos, ¿no? Pero ¿qué conexión hay entre la gente que habita el lugar con ese árbol que siempre estuvo ahí, que le dio sombra, incluso en algún momento le dio cobijo? Exacto. Pero ¿cuál debería o qué tan importante es esa relación entre lo nativo, lo que estuvo siempre ahí en el paisaje, con el que viene a habitar cerca a estos lugares y que a veces no respeta? Claro, bueno, sabemos que todas las culturas ancestrales, los pueblos de la antigüedad honraban a los árboles en todas las culturas y aquí, justamente aquí donde estamos en Ica, el algarrobo era importantísimo. El guarango era importantísimo porque justamente como tú decías, no solo daba sombra en el desierto, que es muy importante, esa sombra que te da el algarrobo, sino sustento para la gente, alimento, alimentaba a la gente y además alimentaba el suelo, alimenta el suelo con esto que vemos aquí justamente la ponia, ¿no? Esta ponia es un alimento que fertiliza el suelo. Asimismo, los guarangos, que son fabáceas, tienen raíces que penetran muy profundo en el suelo y son fijadoras de nitrógeno. O sea que en todo sentido el algarrobo es un árbol beneficioso. Y por eso la gente
lo denominaba en muchas de las culturas, su nombre del algarrobo era el árbol, como por ejemplo taco en quechua, ¿no? Que significa eso, el árbol, ¿no? Porque era sin duda probablemente el árbol más importante para muchas de las culturas, no solo de aquí, de Sudamérica, sino hasta Norteamérica. En México también, el mezquite, ¿no? Así le llaman allá al algarrobo. Árboles importantísimos, su madera de excelente calidad, sus flores melíferas, sus lloros, como le decimos, los lloros del algarrobo, que es esa resina que tiene en su corteza que sirve para hacer tinta, una tinta maravillosa. Entonces, sin duda, estar conectados con los árboles nos conecta con la madre naturaleza, pero también con la historia, porque hay árboles que tenemos por ejemplo, de 700 años, ¿no? Si tú te abrazas a uno de esos árboles de 700 años, probablemente puedas percibir algo de esa historia, ¿no? Porque ellos han visto todo, han visto pasar a muchas culturas, ¿no? Entonces, es mi manera, por ejemplo, de conectarme, ¿no? Con la historia, con el pasado, a través de los árboles, cuando los abrazo. Y la otra pregunta que te quería hacer, Alejandro, y ya para ir a hablar del guarango, porque me interesa mucho ese punto, pero quisiera que te escuchen, porque esto lo es gente muy joven. Ajá. ¿Cuánto se pierde cuando se tala un árbol, ¿no? Es decir, estamos desgraciadamente en Ica y como en otras partes, pareciera que los árboles nos molestaran, ¿no? Que molestaran a la gente pero ¿cuánto pierde no solamente el hombre, sino la naturaleza en general cuando se mata un árbol? Hay algo muy interesante. Aquí, la cultura paraca, los nazcas también, tenían una costumbre muy interesante, que ellos sembraban árboles representando a su propio ayllu. Entonces cada niño que nacía se sembraba un árbol en su honor, así como yo planté un algarrobo sobre la placenta de mi hijo, allá en el Cusco. Entonces, de alguna manera se representaba en un bosque ese ayllu, esas familias, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, cortar un árbol de esos era como prácticamente cortar a un miembro del ayllu, ¿no? Porque los árboles, igual que los animales, que los insectos, que todas las plantas, son parte de la comunidad también, son parte del ayllu, ¿no? Entonces, talarlos indiscriminadamente es cortar parte de ese ayllu, siento yo, ¿no? Y además, como te digo, de la historia, ¿no? Porque cuando se tala un árbol de 700 años, 800 años, se está cortando la memoria, prácticamente. Lo que pasa es que yo en este punto tengo mucha rabia porque en Ica se prefiere a veces los cables de luz Claro. a la sombra del árbol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Alejandro, tú has venido a Ica a no solamente ver el guarango, sino que has hecho una ruta, has hecho a dónde está este árbol, cómo se ha ido moviendo en distintas partes, no solamente del Perú, sino de esta parte que nos ha tocado habitar. Y cómo ha sido tu interés por este árbol y qué cosa de algún modo, es más, ahí tienes unos dibujos que sería bueno que... Estoy haciendo un mapa del recorrido que hago desde el Valle Sagrado de los Incas, del río Wilcamayu, hasta aquí, hasta Ica, recorriendo todos los lugares donde hay algarrobos, ¿no? Entonces, partiendo desde el Cusco, tenemos el primer relicto de algarrobos cusqueños que tenemos, que es el Prosopis tupayachensis, está en Piquillacta, que es un sitio huari. Es un sitio huari, ¿no? Y ahí hay bastantes algarrobos, se ve que habían hecho sus bosques, ¿no? Luego, a través del Valle Sagrado de los Incas, encontramos otros algarrobos dispersos por el valle, hasta que llegamos a Moyepata, a la zona de Moyepata, Limatambo, Cono, Curahuasi, donde encontramos un nuevo bosque de algarrobos y también es una zona huari. Esa es una zona huari. Llegamos aquí hasta Ica y también sabemos que por aquí pasaron los huari. Entonces estoy bastante interesado en saber la relación de la cultura huari con el algarrobo. Lo único que encontré fue un escrito donde decía que los huari se alimentaban de algarrobo y chañar y que tenían llamas con las cuales realizaban caravanas. Por lo tanto, yo creo que en tiempos ancestrales había
la gente llevaba, así como hasta el día de hoy se llevan semillas de un lugar a otro. Yo llevo semillas de un lugar a otro, también llevo árboles. He traído aquí algarrobos de 3 especies y yo creo que los antiguos hacían lo mismo y además que plantaban árboles en lugares importantes, ¿no? que después iban a quedar marcados con esos árboles porque eran parte de rutas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo esta, desde el Cusco hasta aquí, hasta la costa. Entonces encontramos árboles, imagínate, de los 3.200 metros allá en Cusco hasta aquí que estamos al nivel del mar. Ahora, este árbol que estamos viendo, el guarango, ¿qué importancia no solamente tiene a la sombra y los productos, sino vemos que están en huacos, vemos que están incluso en telas, Ajá. pero ¿qué cosa podemos encontrar en el guarango, ¿no? Claro, por supuesto que están en huacos porque para comenzar el algarrobo era el árbol que se utilizaba para sellar las tumbas, como se han encontrado en la tumba del señor de Zipán, de la dama de Cao, pero aquí también, en las diferentes tumbas que se han encontrado en Ica, siempre estaban tapadas con troncos de algarrobo. También encontramos piezas que hicieron los antiguos con algarrobos tallados, con caras humanas. Entonces, yo siento que el algarrobo acompaña a la humanidad desde tiempos ancestrales, desde los recolectores, nómades, hola caballero. Para que vean que estamos en la naturaleza. Estamos en el campo. Claro. Los algarrobos, por ejemplo, alimentan a los caballos también, ¿no? Excelente alimento para animales. Entonces, como te digo, los utilizaban para tapar las tumbas reales, hacían esculturas con ellos representando a humanos. O sea, una relación muy fuerte con el algarrobo, ¿no? Que se mantiene todavía en ciertos lugares de América, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay una cultura fuerte del algarrobo, donde todavía no solo se prepara la harina, ¿no?, para comer, sino también se hace la loja para tomar, que es una chicha de algarrobo, maravillosa también, que aquí hemos preparado aquí en Samaca una vez y ojalá se prepare más porque es una bebida muy nutritiva y que además te alegra. ¿Cómo se hace la loja? Es muy simple, o sea, se muele la vaina de algarrobo y se mezcla con agua y se deja fermentar, básicamente es eso, nada más que eso. Y cuando está sin fermentar aún se llama añapa y es lo que toman los niños, ¿no? Los niños toman la añapa y una vez que ha fermentado ya los grandes toman la bebida fermentada que se llama aloja. Ahora, Alejandro, tú también haces una cosa que es increíble, que es sacarle olor a las plantas, ¿no? Ah, ya. Fragancia de las plantas. Del guarango, ¿se podría sacar también estas fragancias que tú haces o tiene otra? Claro, yo lo que hago es destilar plantas que contienen aceites esenciales, ¿no? El guarango no tiene aceite esencial, o por lo menos que yo conozca. Claro que sus vainas tienen un aroma, ¿no?, que se puede hacer un extracto, ¿no?, de su aroma, pero lo que yo hago es destilar plantas que contienen aceites esenciales para después preparar diferentes remedios con ellas, ¿no? Entonces aquí en Samaca hemos destilado el chilco, que es un compañero del algarrobo, así como el tonius. Son plantas que siempre acompañan al algarrobo y bueno, hemos obtenido un aceite esencial muy especial del chilco, ¿no? Volviendo al guarango, bueno, algarrobo es el nombre que le dan los españoles, sí, hay que decirlo, ajá, por una similitud que había un árbol en Europa y en el Medio Oriente, que es el algarrobo de allá, ¿no? Y el nombre guarango es el nombre que se ha tenido en quechua, ¿no?, que significa 1000. Claro. ¿Qué otros, aparte del algarrobo y guarango, qué otros nombres tiene tú que vienes siguiendo la ruta de...? Claro, como te decía, el taco, así se le nombra en la región del Cusco. Se sabe que también los mochicas le llamaban ong, y después probablemente tenga muchos nombres en las diferentes culturas, ¿no? Pero mayormente se le llama algarrobo justamente porque ese nombre le dieron los europeos cuando llegaron, que dicen que encontraron en la costa del Perú, pero bosques inmensos de algarrobo, todo era algarrobo, algarrobo, algarrobo. Ahora quedan bosques en el norte, en la zona de Piura, ¿no?, en Lambayeque, pero ya en el sur prácticamente no hay más bosques. En el mismo Lima había bosque de algarrobo, ya no hay, ya no existen. En Arequipa también cada vez hay menos, ¿no? Se lo depreda constantemente justamente por el valor de su madera y es muy triste que un árbol ancestral tan maravilloso sea depredado para
abastecer al pollo a la brasa, ¿no? Como carbón para las pollerías, o sea, es bastante triste, ¿no? Porque los beneficios del algarrobo son importantísimos para restaurar suelos. Aquí mismo, en el desierto, había muchas lomas que tenían algarrobos y esas lomas se mantenían intactas, ¿no? Gracias a los algarrobos con sus raíces. Han talado todos los algarrobos y ahora esas lomas se están desmoronando todas, ¿no? Y se ven, cuando vas por el desierto acá ves los esqueletos, ¿no? Ahí los tronquitos de algarrobos que quedan y bueno, no se le da importancia. Ahora, Alejandro, la palabra desierto refiere tantas cosas ahora, ¿no? Ajá. Esa es la idea para muchos muerte, pero para los que usualmente habitan, nosotros estamos en una zona desértica. Ajá. Pero me parece más bien que ahora se le está dando el sentido de, bueno, voy a construir una urbanización, voy a llevar ciudad ahí. ¿No crees que es una idea, no sé si absurda? Yo sé que hay una necesidad, por supuesto, de vivienda, pero habitar espacio donde la naturaleza más bien dijo, voy a poner árboles y este lugar no tiene que haber nada, porque se necesita que no haya nada. ¿Por qué esta necesidad a veces de invadir lugares que la naturaleza creyó conveniente, o la divinidad, de que no tenía que haber nada? Es decir, que tenía que ser natural, ¿no? Que tenía que ser natural, ¿no? Sí, bueno, el humano es así, o sea, donde sea va y se mete, ¿no? Y se adapta a todos los lugares, ¿no? Puede vivir en el Polo Norte o puede vivir en el desierto, ¿no? Yo creo que el humano naturalmente se esparce por todo el mundo y busca habitar en lugares donde pueda obtener algunos beneficios. Evidentemente, si están viniendo acá es porque el desierto no es solo un desierto donde no hay nada, hay mucho aquí también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy maravillado con el hecho de que aquí se practica una agricultura con un riego al año. Eso me parece maravilloso. Riegan una vez al año y con eso cultivan de todo. A barbecho se le dice el riego, ¿no? Se inunda la poza, se espera que baje el agua. Claro. Lo que pasa es que no tiene que ir en contra del otro. De hecho, la gente, si viene a vivir al desierto, va a entender la importancia que tienen los algarrobos. Porque cuando estás en medio del desierto, bajo el sol, y te está quemando el sol, encontrar un algarrobo es un milagro, ¿no? Porque te sientas abajo y ya tiene su sombra, ¿no? Entonces, ojalá que la gente pueda entender el valor que tiene el algarrobo y incluirlo, ¿no? En su diseño agrícola o de cualquier proyecto que haga. Si vienen a vivir acá, obviamente también un bosque es maravilloso, ¿no? Para el lugar donde viven. Entonces, estamos trabajando para eso, para darle importancia al algarrobo, que la gente lo valore, ¿no? Ahora, y parte de esta valoración, ¿tú qué crees que se pueda de alguna manera decirle a los niños, ¿no? Porque, claro, hay una concientización, incluso se ha hecho un ministerio del medio ambiente, pero que no sé qué políticas tienen en relación a reforestación con, digamos, especies nativas, ¿no? Pero ¿cómo introducir la plantación de los árboles en los niños? Bueno, por supuesto, en todas las escuelas debería ser casi una materia, ¿no? Plantar árboles, o sea, como parte de la currícula. Pero una forma, por ejemplo, de llegar a los niños es a través, y a los grandes también, ¿no? A través de la alimentación. Por ejemplo, el otro día hemos comido aquí unas galletas que se han hecho con harina de algarroba, de guarango, excelentes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy produciendo la harina de algarrobo, también el café de algarrobo, que le llamo café de algarrobo, donde están un poco horneadas las vainas. Se pueden hacer desayunos escolares porque el algarrobo, no nos olvidemos de que es un superalimento. No es simplemente un alimento así nomás, sino que es un superalimento, tiene muchísimos nutrientes, tiene mucho hierro, mucho calcio, ¿no? Entonces, incluirlo en los desayunos, ¿no? De los niños, tanto la harina de algarrobo como las galletas, el jarabe, ¿no? que le llaman algarrobina, allá en Argentina se le dice arrope, pero el jarabe de algarrobo es delicioso también, ¿no? Entonces, a través de la alimentación y comentarles a los niños y a los jóvenes que este es el alimento de un árbol sagrado, ¿no? Como todos los árboles son sagrados, pero el algarrobo ha sido siempre muy venerado por todas las culturas, ¿no? Por estas razones, por el alimento que da, por el valor de su madera, por la fertilidad que le da el suelo, el cobijo, ¿no? Sus flores melíferas. Ahora están comenzando a florecer también los algarrobos, están llenos de abejas, ¿no? Y una miel de primera calidad.
Ahora, dentro de esta parte de la vida en la tierra, de este lugar maravilloso entre cerros y la cosa bonita que es Ica y su desierto, Ajá. ¿qué otras especies, aparte del guarango, te ha llamado la atención, Alejandro? ¿Qué otras plantas que dices, oye, qué planta tan extraordinaria, Ajá. tan llena de tantas cosas que probablemente nosotros no estamos viendo? Bueno, mira, en todo el camino, justamente desde el Cusco hasta aquí, como les contaba, hay diferentes relictos de algarrobos, pero sin duda el árbol que está más presente en todo el viaje lo tenemos aquí enfrente, que es el molle. El molle, este es un molle, ¿no? Que ahora también está en flor y está lleno de abejas. Si nos ponemos debajo de un molle, escuchas el zumbido de las abejas, bien bonito. Y entonces el molle es un árbol muy importante que siempre acompaña al algarrobo, también en Argentina, ¿no? En muchos lugares, y que tiene también muchas propiedades medicinales, ¿no? Que también se utilizaba para hacer una chicha especial, así como se hacía la chicha del algarrobo, del guarango, se hacía una chicha del molle en ciertos momentos del año cuando la gente sabía que tenían que limpiar su sistema urinario, ¿no? de esas cristalizaciones, de esas piedras urinarias, que mucha gente sufre de eso, ¿no? Entonces se preparaba la chicha de molle que ayudaba mucho, es un diurético muy fuerte y ayuda a eliminar esas piedras de los riñones, porque Cálculo. los cálculos, porque tiene trementina, ¿no? Tiene trementina que ayuda a disolver esos cálculos. Entonces el molle, bueno, es un árbol muy querido también, y de aquí, bueno, me ha interesado el chilco, ¿no? Porque allá en la sierra nosotros tenemos la chilca, que también es de la misma familia, y acá el chilco me ha gustado mucho, ¿no? Como medicina. Hemos destilado su aceite esencial, que es además un aroma delicioso, pero es muy medicinal. También me ha interesado la parkinsonia, que aquí le dicen uña de gato, ¿no? Uña de gato, y que también la he visto allá en Mollepata, en esa zona, ¿no? Donde hay algarrobos también. Y ahí voy conociendo a las plantas, ¿no? Poco a poco las voy conociendo. Bueno, el Inca Garcilaso y otros cronistas decían que del molle se sacaba la pimienta inca, Ajá. ¿no? ¿Cómo era esa preparación? O sea, se daban los alimentos. Claro, bueno, no, es que el molle da un fruto, ¿no? Que es una pimienta rosada, ¿no? Roja, rosada, ¿no? Que yo, por ejemplo, la destilo también. Yo esas pimientas las destilo y saco un aceite esencial también, que es muy poderoso, ¿no? Entonces, se utiliza ahora en la nueva cocina gourmet, ¿no? En mezclas de pimientas. Y de todas maneras es un árbol muy medicinal, ¿no? El molle. El tonius también me ha gustado bastante, el tonius. Y así poco a poco voy conociendo las diferentes plantas que hay aquí, ¿no? Sí, Alejandro, siempre me ha llamado la atención el hecho del aceite esencial, ¿no? Como es increíble que se use tantas plantas, tanta cantidad de hojas, como Sí. para reducirlos. Entonces, como, digamos, como si en esa reducción estuviera toda la planta, toda su fuerza, ¿no? Claro, está el alma, lo que llamamos el alma. El aceite esencial es el alma de la planta. ¿Y por qué es tan beneficiosa? ¿Por qué se vuelve Bueno, tú sabes, esto se viene haciendo desde hace muchos años, ya los egipcios lo hacían, ¿no? La destilación, porque ellos sabían que esos componentes de la planta tenían un alto poder medicinal y lo utilizaban para diferentes cosas, o sea, hasta para la momificación se utilizaban estos aceites y las plantas en general. Entonces, cuando destilamos una planta, estamos extrayendo su alma, que es, podríamos decir, su manifestación de su personalidad, ¿no? Tú tocas una lavanda, la hueles y sabes que es lavanda por su aroma, ¿no es cierto? El romero lo mismo, y cualquier planta que tenga ese aroma, ¿no? Entonces, ese aceite esencial después, por ejemplo, yo lo utilizo para hacer otras medicinas también. Mucha gente lo utiliza simplemente como un perfume, ¿no? Para aromatizar ambientes, ¿no? Pero tienen propiedades medicinales muy importantes, ¿no? Por sus componentes, inclusive propiedades anticancerígenas, antisépticas, antiinflamatorias, muchas. Tú decías hace un rato en la mesa una palabra que me interesó mucho, que siempre la he escuchado y si uno la puede relacionar incluso a cuestiones esotéricas, la alquimia, ¿no? Ajá. Pero decías que estaba relacionada a la tierra, esta palabra, ¿no? Como tierra negra, tierra lista Claro. para sembrar. Alquimia, viene de alchemy, ¿no? O alquemé,
que era el nombre del antiguo Egipto, Kemi, que era la tierra negra, justamente, que el Nilo en cada una de sus crecidas cada año traía todos estos sedimentos que quedaban depositados en los costados del río y posibilitaban a los antiguos cultivar, ¿no?, los primeros alimentos, ¿no?, la cebada, el trigo, lo que cultivaban allá, ¿no?, en el desierto, gracias a esta tierra negra, que lo mismo sucederá aquí con el río Ica, ¿no?, que trae un montón de sedimentos. Entonces, Al-Kemi era la tierra negra, ¿no? De ahí viene la palabra alquimia, porque esa tierra negra es el producto de la alquimia natural, de la madre naturaleza, ¿no? Alejandro, y en esta parte de Sudamérica, en estos países, hubo también, digamos, se hizo aceites esenciales, ¿hay evidencia? Digamos, las culturas precolombinas. No sé si hay evidencias de destilación de aceites esenciales, pero de todas maneras la alquimia se practicó en todas las grandes culturas. De hecho, aquí sabemos, por ejemplo, la dama de Cao estaba cubierta su cara con cinabrio, ¿no?, que es un componente importante en la alquimia, ¿no?, la combinación del azufre y el mercurio, ¿no? Entonces, de todas maneras, los trabajos que se hacían con los metales y con las plantas medicinales eran trabajos de alquimia también, ¿no? No sé si realmente producían aceites esenciales, no lo sé, pero seguramente sacaban extractos y esencias de las plantas, seguramente. Bueno, quiero ir contigo a que nos cuentes un poco el toñús y mostrarlo a muchos de los iqueños que no conocemos. Hay un buen toñús, porque incluso está en el himno, el himno de Ica, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y la gente no sabe lo que es un toñús. Tú le preguntas a un niño lo que es un toñús. Y acá ves una combinación de árboles, mira, algarrobo, molle, chañar, siempre son compañeros estos árboles. Bien, hemos caminado un poco y estamos frente al toñús. Es una planta hermosa de Ica, está en plena flor, y al costado del chilco. Entonces nuestro buen amigo Alejandro nos va a hablar un poco de esta maravilla que tenemos los iqueños y la gente en realidad de la costa peruana, ¿no? Así es que, Alejandro, te escuchamos. Claro, bueno, aquí está el chingollo, que yo también estoy conociendo, ¿no?, porque no lo tenemos en la sierra, esta planta, pero sí tenemos tipos de chilca, ¿no? Ahí está el chilco y el chingollo, que siempre están acompañando al huarango, siempre están acompañando. Entonces, la particularidad de esta planta del toñús es que tiene flores muy melíferas, les gusta mucho a las abejas. También lo hemos destilado, pero ha salido muy poco aceite esencial y muy diferente su aroma al del chilco, ¿no? El toñús es Pluchea chingoyo, su nombre científico. El del chilco es Baccharis salicifolia y contiene mucho más aceite esencial que por la destilación que hemos hecho, ¿no? Y tiene propiedades medicinales, ¿no? Es una planta antiséptica, antiinflamatoria, hasta propiedades anticancerígenas, ¿no?, le dan al toñús. Para lavar heridas también, entonces se puede utilizar en diferentes formas. Ahora, para destilar, no tanto. Tu vieja madera todo me lo enseña. Este es el maravilloso chilco. Acá está el chilco, ¿no? Claro, cuando toca sus hojas ya siente su aroma fuerte, ¿no? A diferencia del toñús, ¿no? Siente su aroma fuerte. El chilco tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, especialmente para heridas, ¿no? Mira, justo acá tenemos un algodón. Ajá. De manera natural, ¿no? Este es algodón nativo. Una maravilla que crezca acá, ¿no? La corriente de agua fluye en la rama
tuerce. Aquí, por ejemplo, hay un Prosopis tupayachensis, ¿no? Que es la especie del algarrobo del Cusco, originario de allá de los valles del Cusco. Entonces, he traído 3 especies para plantar aquí en Samaca. El tupayachensis, después el Prosopis peruviana y el Prosopis alba también. Y están creciendo muy bien. Están creciendo muy bien. Así que estoy muy contento. La rama que mece, el viento lo tuerce. La corriente de vida en el tronco se fija. Aquí está creciendo muy bien, este también es un Prosopis alba de la zona de Quillabamba, pero este Prosopis alba también crece por la zona de Curahuasi y por ahí, y da unas vainas muy grandes, gordas y muy dulces. Es uno de las vainas de algarrobo más dulces, especiales para hacer algarrobina, ¿no? Por ejemplo. A todo me lo enseña tu vieja madera, a todo me lo enseña. Ahora estamos el San Pedro, que crece en muchos jardines, y lo vemos y a veces no sabemos qué es este cactus, ¿no? Ujú. Bueno, no, es otro cactus representativo de culturas ancestrales, ¿no? Como chavín, huachuma, ¿no? Que le llaman huachuma, jahuacoya. El San Pedro, bueno, es un cactus que obviamente aquí en el desierto se puede dar muy bien y con amplio uso cultural hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se utiliza en el norte del Perú. ¿Qué usos tiene, Alejandro? Bueno, estas son lo que llaman plantas maestras, ¿no? Que al ingerirlas se produce algo dentro nuestro donde podemos, por ejemplo, comenzar a ver de otra manera, ¿no? En sí el huachuma, el San Pedro tiene mescalina, ¿no? Que a mí, por ejemplo, las veces que he utilizado el huachuma o el peyote allá en México, a mí me ha ayudado a ver. Por ejemplo, recuerdo siempre con el peyote, yo vivía con los nativos huirraritario, huicholes, y bueno, a través de comer el peyote fue que comencé a imitarlos en su artesanía, ¿no? Y me puse a hacer artesanía, tanto bordados como los brazaletes que se hacen con las chaquiras, y la verdad que me ha ayudado muchísimo el peyote, ¿no? Porque realmente te ayuda a ver de otra manera las cosas y la concentración en el trabajo, ¿no? Entonces yo simplemente comía el peyote y después me ponía a hacer artesanía y solito salía todo, ¿no? Entonces, hoy en día se utilizan, están prácticamente de moda, ¿no? Las ceremonias donde se utiliza tanto el San Pedro, la ayahuasca y diferentes plantas para realizar ceremonias, le podríamos llamar de sanación, ¿no? Donde la gente va a tratar sus problemas, muchas veces problemas psicológicos, emocionales, ayudándose con estas plantas, ¿no? Entonces, para mí el San Pedro, el huachuma, tiene una energía muy solar, y que te ayuda a ver de otra manera y también a caminar de otra manera, ¿no? Porque a veces la gente ni siquiera camina consciente de sus pasos, ¿no? O sea, con el huachuma tú es como de alguna manera te ayuda a saber dónde estás, a dónde vas, ¿no? Te ilumina, tiene mucha luz. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Hemos hecho un breve recorrido en Samaca que parece, digamos, un jardín botánico de todas las plantas importantes que tenemos en Ica, porque además estamos terminando el programa frente a estas hermosas flores, ¿no? Que son las bugambillas, que siempre nos regalan su color y su belleza. Sí, aquí se dan en forma maravillosa las bugambillas, qué colores brillantes. Sí, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos el próximo domingo. Como siempre, los invitamos
a visitarnos en la biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina, de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Y no se olvide, plante un árbol, regale sombras a la tierra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un poema al guarango de María Rosa Macedo, que fue viuda de Camino, una escritora y pintora interesante, sobre todo escritora, ¿no? Aquí, junto al viejo guarango, del tronco hendido y en la paz del sol, crece el dolor de la belleza como crecen los juncos solitarios y el rumor de un pasado que se acerca. Fue un camino por donde los caballos batieron sus cascos y el viento hacía gemir los ponchos chacareros y desgarró las voces solas. El guarango era su historia, colmada de misterio, de plata y sombra. Desde la seca raíz de lo imposible se levantaba al cielo abrigando algún ruido, y dentro su tronco entristecido y noble cavó alguna bruja su leyenda. Miraba hacia el camino donde cierto bandolero descansara cualquier día su desgracia bajo las alas negras del recuerdo. Era altivo y severo, alma de la quebrada, que es como el alma de la tierra. En su frente la luz ponía un nimbo de dios pagano, y hoy está allí herido, destrozado y doliente, con su corteza pálida, donde el hierro ha marcado un corazón antiguo, su rojo corazón de pena. Es que ya no hay camino, ni se escuchan las voces bandoleras, ni hay brujas en su entraña oscura, ni leyenda de miedo. Se ha perdido el aroma y el misterio. Creció la hierba y rumoreó la sequía con su borde de juncos presumidos y esbeltos. Huyó aquel pájaro de la voz pequeña, y el dios vencido se inclinó a la tierra, como doblado por el sentimiento. Un día le encontraron allí tendido, con su vieja raíz mirando al cielo, los brazos secos en piadoso ruego, entre el silencio de la hierba buena y el gemido de un muelle bajo el sollozo del viento. Ya no hay camino ni cascos que repiquen en las piedras, ni bandolero ni ave, huyó la bruja y se murió el recuerdo. Ya solo hay un tronco de corteza triste y un rojo corazón seco de pena. Elegía del viejo guarango de María Rosa Macedo. Caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. Todos los caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. Caminito de una sola vez, imposible pasar. Flores, caminito de una sola vez, imposible pasar sin pisar flores. Todos los caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. Todos los caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. Como el campesino que a su chacra camina, y en el camino lo sorprende una flor, una flor. Sí, una flor.
contentos de estar aquí y poder contar qué hay detrás de este libro, la historia de cómo lo hicimos y bueno, también encantados de que luego nos puedan hacer preguntas y compartir un poquito más de esta linda experiencia. Y lo que quisimos es justamente poner esa parte de Nazca menos conocida en valor a través de este libro, que es el primer libro fotográfico que está enfocado en la naturaleza de esta región, del desierto de Nazca, de Palpa, y hace énfasis en un ecosistema en particular que es el bosque de Huarango, que está dentro de esta gran cuenca que forma el Río Grande, con 9 quebradas y ríos que bajan de la cordillera. Si lo ven, digamos, a través de imágenes satelitales, el Río Grande, los 9 ríos que bajan de la cordillera, se juntan, confluyen en el río Huarango, en el Río Grande que desemboca en el mar y crea la forma de un árbol. Y por eso, haciendo un juego de palabras, le pusimos a este proyecto editorial el río Huarango, ¿no? Por los árboles que crecen ahí, que están en extinción. Bueno, yo quiero felicitarlos por este libro magnífico que señala pues a una zona del Perú que ha sido dejada un poco de lado, ¿no? Porque estos parajes de Nazca y de Ica también, yo estoy más cercano a los de Ica, pero son muy similares, como ustedes saben, ¿no? Y requieren, en realidad, se requiere llamar la atención a estos sitios maravillosos, ¿no? Y este libro creo que lo hace con excelencia, ¿no? Así que los felicito por el libro y seguiremos conversando, ¿no? Sí. Yo estaba contando que la idea de hacer este proyecto salió aproximadamente en el año 2019, que con un amigo que nos gusta viajar mucho, los dos nos gusta mucho la fotografía de naturaleza, llegamos sin querer a este lugar en medio del desierto de Nazca, conocido como Usaca, donde justamente hay uno de los últimos ecosistemas que relativamente se conservan a pesar de la gran presión que hay sobre este tipo de árbol, el huarango, y nos llamó mucho la atención. Nosotros no sabíamos mucho del tema, nosotros no fuimos con un interés en particular, simplemente llegamos y fue realmente sorprendente encontrarnos con un lugar paisajísticamente espectacular porque bordea este bosque las dunas de este sector llamado Usaca. Entonces es un entorno que es poco conocido en el Perú, verde con las dunas detrás, y nos llamó mucho la atención y empezamos a explorarlo y empezamos a ver la gran diversidad de especies de aves que había ahí, como el fringilo apizarrado, que es una ave endémica, el pájaro carpintero de cuello negro, que también es endémico, y nos llamó muchísimo la atención desde el momento en que llegamos. Y empezamos a involucrarnos más y más porque regresábamos constantemente y empezábamos a ver, con cada viaje que hacíamos, la degradación de los árboles. Encontramos las primeras veces árboles gigantes, milenarios, que luego íbamos 1 o 2 meses después y había un hueco negro, ¿no? Y no entendíamos qué había pasado al comienzo, hasta que empezamos a indagar un poco más y descubrimos pues esta actividad que es la tala y la quema para la producción de carbón, que es muy demandado en la región por las pollerías, las ladrilleras, pero fue una historia en la que poco a poco nos fuimos involucrando y entendiendo el problema. Llegamos en blanco. Y creo que por eso fue tan bonito, porque empezamos a aprender con cada viaje más del ecosistema, empezamos a aprender más de la problemática de la tala y la quema del huarango para la producción del carbón y lo acelerado de la acelerada degradación del ecosistema, que ya en otras regiones de esta cuenca, que es la cuenca del Río Grande, ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Por la presión de la expansión agrícola, por la tala y la quema del huarango, que empezamos a descubrir que viene desde tiempos de la colonia, ¿no? Empezamos a leer
sobre el tema, involucrarnos y contactarnos con personas que han investigado el tema. Y así empezó esta idea de tratar de proteger este lugar llamado Usaka. Yo he visto en Usaka unos árboles increíbles, pero árboles que trepaban el cerro hasta arriba, ¿no? Y los troncos eran impresionantes, ¿no? Esos guarangos han sido ya talados, ¿no? Lo digo con mucha pena, ¿no? Porque era una cosa absolutamente extraordinaria, ¿no? Esos guarangos eran milenarios, ¿no? Bueno, el guarango milenario de Guayurí también ha sido maltratado, como ustedes saben, ¿no? Algún señor quiso hacer una guitarra con esa madera y fue con toda tranquilidad y sacó. Luego, para que los turistas no se molesten, mataron todas las avispas. Pero las avispas eran del árbol. El árbol necesitaba esas avispas. Y no ha habido pues nadie que proteste a eso, ¿no? Y ese guarango milenario de Guayurí, pero es una cosa maravillosa. Dicen que se ha muerto, pero yo no creo, ¿eh? Yo creo que si le echamos un poquito de agua va a revivir. Pero, bueno, en el camino entre Pisco e Ica, en el camino hay un montón de guarangos, ¿no? Que nadie les pone un poquito de agua, ¿no? Y se van a morir, pues, porque el guarango puede ser, tiene pues, raíces hasta los 70 metros, ¿no? O sea que agarra acuíferos y ya no necesita que lo rieguen, ¿no? Un viejo guarango se las arregla solo. Pero hay guarangos más tiernos que requieren de un poquito de agua durante un año o dos, ¿no? Y esos guarangos, bueno, en la carretera lo que están haciendo, y yo creo que es coima de las compañías de cemento, ¿no? Que están poniendo cemento alrededor de las carreteras, unas cosas de cemento grandazas, con fierro y todo, ¿no? Pero el cemento no es un patrimonio nacional. Lo que es un patrimonio nacional es los guarangos, ¿no? Las plantas, los árboles, las aves, ¿no? Los ríos. Pero, bueno, el Perú no tiene conciencia ecológica, pues, ¿no? Para nada. Lo demuestra además la basura tirada por todas partes. En todo el Perú, yo acabo de viajar a Trujillo y me dio vergüenza ajena, ¿no? De ver la basura por todas partes, ¿no? Es decir, y eso es, por supuesto, falta de educación. No les hemos dicho a la gente, nadie tira basura porque quiere ensuciar, ¿no? Sino porque no le han dicho que, ¿no? Entonces sacan la mano por la ventana del carro y tiran una botella de plástico o de vidrio, no sé cuál es peor, ¿no? Porque la de vidrio se rompe y se puede cortar a algún niño, ¿no? Pero lo cierto es que no hay el menor respeto por la riqueza natural que tenemos en el Perú, en todas partes, ¿no? Yo por eso los felicito a ustedes, porque ese libro va a llamar la atención por lo menos a una parte muy hermosa. El Río Grande, por ejemplo, el Río Grande es una joya, tiene agua dulce todo el año, es una cosa sorprendente, ¿no? Y sin embargo, hasta agrícolamente está abandonado, pero que no lo sepan los agroexportadores, porque después van y tiran tanta cantidad de químicos, ¿no? Que finalmente es contraproducente, ¿no? El pérfido progreso, tiran tal cantidad de químicos que al final están degradando la tierra misma. Y la tierra es sagrada, ¿no? Por lo menos en lo que yo creo, ¿no?